Dios le bendiga, familia. Dios es bueno y para siempre sus misericordias. ¿Cuántos están preocupados? Nadie está preocupado aquí. Hay cositas que nos preocupan. ¿Cuántos se sienten ansiosos? Está todo bien entonces. Pero en cierto momento han sentido preocupación y ansiedad, ¿verdad? Y mucha, ¿verdad? Dios es bueno. En esta mañana vamos a predicar bajo el tema las preocupaciones y las ansiedades. Bendito sea el Señor. Vámonos rápidamente al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Bendito sea el Señor. A partir del 15. Cuando Pablo fue a su primer viaje a Tesalónica, cuando fue a predicar a Tesalónica, fue y sembró la semilla, pero fue expulsado rápidamente de la ciudad. Porque Tesalónica era una ciudad idólatra donde fluían muchas creencias de diferentes religiones, había múltiples dioses. Y era preocupante ver a un hombre que donde quiera que llegaba provocaba un cambio, provocaba una transformación. Entonces a los líderes religiosos esto le preocupaba. Y por eso Pablo fue expulsado, en otras apedreado, de una y otras ciudades por lo que producía. Bendito sea el Señor, producía un cambio, una transformación donde quiera que iba. El hombre iba y llevaba la palabra, había una transformación. Pero en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo identifica que con los tesalonicenses está sucediendo algo. Hay un ambiente de ansiedad y preocupación terriblemente. Era una iglesia buena, una iglesia que estaba creciendo, bien formada con la palabra que el apóstol llevó, pero había un ambiente de ansiedad, había un ambiente de preocupación, y esto estaba llevando a la iglesia a una mezcla. Bendito sea el Señor, y a una confusión. Donde hay preocupación puede darse el paso de tomar decisiones que te lleven a hacer mezclas y a estar confundido, porque actúas conforme a esa necesidad. Por eso Saúl, bendito sea el Señor, cuando el profeta le dijo, voy al monte y cuando yo venga entonces haré el holocausto. Por entonces tenía la presión del pueblo y se desesperó, entró en ansiedad y fue y hizo el holocausto él, y ahí vino el fracaso. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor dice, preocúpate en entender y comprender que yo soy Jehová. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que identificar en qué debemos de preocuparnos y entendernos, a conocer y entender. Bendito sea el Señor, según la demanda que Dios quiere. Bendito sea el Cristo. Leamos Tesalonicenses 5, del 15 hasta el 24, vamos a estar leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Con los tesalonicenses, antes de entrar a este punto, había una preocupación. Vivían con una tensión de la venida de Jesucristo. Y el apóstol le dice, respecto al día y a la hora, nadie lo sabrá, porque Él vendrá como ladrón en la noche, bendito sea el Señor. Pero no solamente esto, sino que estaban preocupados por los que habían muerto. Y el apóstol, como un buen pastor, como un buen instructor, como un buen maestro, los instruye, bendito sea el Señor. Nosotros no podemos estar con una preocupación y una tensión que si Cristo viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Usted tiene que preocuparse por estar preparado. Sea que Él venga, nosotros vayamos a Él. Usted no puede estar con esa tensión que si Cristo viene, que cuando Cristo venga. Desde los años atrás vemos siempre carteles, Cristo viene. Arrepiéntete, no es malo. Pero no puede ser un enfoque que te cree tensión, que te cree tanta ansiedad que te puede llevar a cometer error de declarar juicio sobre las personas y condenación. Bendito sea el Señor. De que Cristo viene, eso lo sabemos y será así, de que viene. Ahora, ¿cuál es mi enfoque? Estar preparado para cuando Cristo venga. Bendito sea el Señor. Entonces los tesalonicenses habían perdido el foco.
De tal manera que no sabían, en su conocer, no sabían qué iba a suceder con los que habían muerto, porque tenían tanta ansiedad y tanta agonía por la venida de Jesucristo, que había un nivel de preocupación muy alto. Y el apóstol le pone claro cómo son las cosas. Los que durmieron en el Señor están seguros, pero bien seguros. Y nosotros no los vamos a preceder a ellos, sino que ellos, al sonar la trompeta, cuando el Señor se manifieste en los aires, ellos serán resucitados primero con nosotros y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué yo debo de preocuparme? ¿Por qué yo debo de enfocarme? Para que cuando Cristo venga, como dice la palabra, me encuentre haciendo así. Debo de preocuparme de no pagar a otro mal por mal. Esto es lo que el apóstol le enfoca. Estas son las cosas que ustedes deben de preocuparse y enfocarse, de que el mal no reine en sus vidas, de que no paguen mal por mal, de que ya no hay ojo por ojo ni diente por diente. Es el primer punto que el apóstol le pone a los apóstoles. Esta debe ser nuestra ansiedad, de que el mal no reine en nuestras vidas, porque cuando el mal se anida en nuestras vidas, comienzan las raíces de amargura, comienzan las disensiones, los conflictos, los celos y todo mal cuanto puede venir por un solo acto, pagar mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Fuimos creados para buenas obras, así mismo escribe el apóstol. Para buenas obras, no para obras muertas, bendito sea el Señor, ni de retroceso, sino para buenas obras. Debemos de pagar bien por bien, porque como predicaba nuestro pastor, el Espíritu de Dios está en nosotros y procura que la luz que hay en ti no sea tiniebla. O sea, la luz va a estar ahí. Ahora, si tú llenas el ambiente de tiniebla, esa luz no va a reflejar. Bendito sea el Señor. Es como que usted tenga un bombillo y le ponga un paño negro. La luz está ahí, pero él no va a reflejar esa luz porque está cubierto de tiniebla. El bien siempre hay que procurar hacerlo, mayormente entre nosotros los hijos de la fe, dice la palabra. Debe de haber una disposición de sacar todo lo que pueda contaminarnos y dañarnos uno con los otros. Porque como familia, como sociedad del cielo que somos, es en comunión y en armonía que vamos a crecer y avanzar en estos caminos. Bendito sea el Señor. Está siempre gozosos, es un motivo. El sacrificio, la sangre de Jesucristo que nos redimió de la muerte, del pecado, es un motivo para estar gozoso todo el tiempo. Siempre van... Cuando Judas ve que la mujer derrama el perfume en los pies del Señor, con su mente macabra y capitalista, un economista muy bueno, Judas le dice: Señor, pero es bueno que esto lo vendamos y le demos algo a los pobres. Y Jesús le dio fuerte: Judas, tranquilo, que los pobres siempre van a estar con nosotros, ellos no se van a acabar. Siempre van a estar con nosotros. Lo que quiero dejar dicho es que siempre van a haber preocupaciones, siempre van a haber problemas, siempre van a haber necesidades. Por esto no deben de ser motivos para que el gozo de nosotros se apague y se vaya la alegría que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. No. El hombre de Dios tiene que tener la madurez y la cordura de manejar toda situación, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Porque con nuestra mente, nuestro intelecto, los problemas no se resuelven, ni la paz viene, bendito sea el Señor. Ahora el Espíritu nos lleva y nos guía a manejar toda situación. Bendito sea el Señor. Orar sin cesar, la oración es un punto de preocupación en nuestras vidas. El cristiano que no ora, hay un dicho que dice, bueno, no sé lo que está fao chico. No sé qué significa fao chico. Me imagino que era un bateador que pensó que iba a dar un jonrón. Cuando fue a batear, fao chico. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser un punto de preocupación? ¿Por qué debe de sentirme ansioso por orar? Porque es el único medio donde yo me comunico con el reino y con el cielo. Es el único medio donde haré una coinonía y una conexión entre el Espíritu Santo, yo y el Padre, bendito sea el Señor. Y por vía de la oración es donde se me revela el propósito de Dios a mi vida y la voluntad del Eterno, bendito sea el Señor. Y es el ambiente donde crezco, porque estoy hablando con el Señor. Fíjense, si el ambiente de oración es tan agradable, que cuando Jesús va al monte, no era que estaba orando, pero cuando descendieron Moisés y Elías, el apóstol Pedro entró en un ambiente que no quería salir de ahí, porque había un ambiente celestial. Y cuando usted está orando, que se derrama el Espíritu Santo, que se llene la habitación, el ambiente de su presencia, usted se le pasa 1, 2, 3, 4 horas orando y no se da cuenta, porque está en el Espíritu.
Y el tiempo en el Espíritu, aunque usted esté físicamente ahí, no es lo mismo que orar mecánicamente, como un ejercicio religioso. No es lo mismo. Cuando usted abrió esa puerta y entró, no quiere salir. Usted lo que quiere es presencia. Usted lo que quiere es permanecer ahí. Por eso la oración debe ser un punto de preocupación en la vida del cristiano. Bendito sea el Señor. Tiene que crear un programa de oración. Es necesario de que su espíritu comience esa relación con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es la única forma de mordear y trabajar en nuestro interior. Bendito sea el Cristo. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Jesús dijo bien claro en su oración modelo, de que sea cual sea la situación, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Eterno es soberano, bendito sea el Señor, y hay que darle gracia por todo, porque a los que aman a Dios todo le obra para bien. Y si usted ha creído eso, puede haber apariencia en nuestro diario vivir. Puede haber apariencia de mar en nuestro día, por eso es ante nuestros ojos ocular. Pero en el mundo del Eterno las cosas son diferentes. Si no, pregúntele a la tsunamita, bendito sea el Señor, que lo que Dios le dio, un muchacho que una gente ya de edad, anciano, Dios le da herencia, le da un primogénito, y el enemigo le trae una apariencia de que ese muchacho se había muerto, y era una apariencia. Y dice, no, espérate, esto me lo dio un siervo de Dios a mí. Esto me lo dio un siervo de Dios. Entonces yo tengo que ir donde el que me lo dio y me lo prometió, que yo no siquiera se lo pedí, dice la mujer. Y fue, le reclamó, bendito sea el Señor. Y el muchacho le fue devuelto. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, lo da bueno y no trae aflicción. Pero hay momentos donde vendrán apariencias de aflicción y de pérdida. Y ahí es donde Dios quiere que tú tomes una actitud de agradecimiento y en fe, sabiendo que Dios es fiel todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Por eso Jesús decía, y todo lo que hacéis, ¿cómo? Hacerlo como para Wilda, como para mí, como para el Señor, en Cristo Jesús. Él fue que te rescató, Él fue quien te compró. Tú eres propiedad del eterno Redentor, propiedad de Jesucristo. Y si tú te debes a Jesucristo, tú debes de hacer todo como para Jesucristo. Bendito sea el Señor. Debemos de vivir una vida de gratitud en Cristo Jesús todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Da por gracia lo que hemos recibido por gracia. Bendito sea el Cristo que vive y reina por siempre. No apagues al Espíritu. Importante. Aquí se debe ver una luz como ese bombillo en nuestras vidas. Alerta roja. Alerta roja. No contristéis al Espíritu. No podemos dejar que se apague el fuego que hay en nosotros por vía del Espíritu Santo. No podemos dejar que el Espíritu Santo se contriste en nuestras vidas y se aparte, porque cuando Él se aparta la cosa se pone fea, hermano. Un cristiano sin la comunión, sin la revisión del Espíritu Santo internamente en él, un cristiano que camine, hable y actúe sin la guía del Espíritu Santo, tiene problema serio. Porque va a caer en lazo del diablo y condenación del diablo. Porque el Espíritu es el que guía, el que instruye, es el paracleto. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, porque si nos deja solos, nos come el león rugiente. ¿Qué es Satanás? Buscando a quien devorar. ¿Usted cree que él va a andar buscando a quien devorar sin dientes? A todo el que la encuentra sin el Espíritu Santo, sabe en su propia opinión y guiado por las obras de la carne, se lo come, lo mastica. Pero el que tiene Espíritu Santo ve la luz de lejos y dice, no, ese anda en luz. A ese le guía el Espíritu Santo. Ese tiene comunión, ese tiene intimidad. Busca a otro que con ese no va. Por eso no podemos apagar el Espíritu, bendito sea el Señor.
Es una comunión de un diario vivir, de un día a día, bendito sea el Señor. 24/7. ¿Usted sabe algo? Cuando usted crea una relación íntima con el Espíritu Santo, hasta cuando usted duerme, usted sueña con cosas celestiales. Y usted siente presencia, está durmiendo. Sí, porque es que hay algo espiritual. Ahí está durmiendo la carne, pero su espíritu se durmió y reposó en comunión. Y si durmió y reposó en comunión, tiene que soñarse en comunión. Y si viene un ataque del enemigo en el sueño, está el poder y la autoridad para deshacerlo. Bendito sea el Señor. Esas son las cosas que debemos de identificar. Bendito sea el Señor. Hay cristianos que son muy fuertes y tienen muchas victorias, pero son débiles en los sueños. ¿Por qué? Porque esto no es un ejercicio religioso. Ni este evangelio consiste en palabras, sino en poder, autoridad. Por eso el apóstol le dice en 1 Corintios: yo iré a vosotros y veré de qué tanto que ustedes presumen. Dicen de que yo soy débiles en la carta, pero cuando yo me presente, yo voy a hacer mano dura para que ustedes entiendan y comprendan cuál es la verdadera autoridad de Dios. Si camino en día en comunión, debo de dormir también en comunión y en paz. Pero para que eso suceda, tengo que estar lleno de su presencia, e instruido e guiado, bendito sea el Señor. ¿Qué usted pretende? ¿Que va a tener un sueño armónico y que va a tener un sueño lleno de cosas espirituales si no he pasado el día en comunión con mi Dios? Dios no puede ser burlado. Yo no pretendo pasar un día desconectado y a la hora de dormirme: Padre, en paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué es esto? No, espérate, hermano. Es como que usted tenga dos muchachitos y pasen el día entero desconectados y que en la noche o el día: papi, tú puedes comprobar acá, mi usted dice no pasan tiempo, y ahora tú necesitas algo, tú quieres que yo. No, si no, varón. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina ropa sus polluelos de que tú te reposaras delante de mí para cuidarte? A usted, de los que son aquí de campo, usted nunca le dio una carrera a una gallina, ni lo picó. En mi casa viene unas gallinitas de calidad que son más terribles que las manilas, como dice. Que esa gallina usted tenía que andarle a 10 metros cuando estaban sacadas. Cuando esa gallina tenían pollo, usted tenía que andarle de lejos. Porque esa gallina no podía ver que un pollito de esos sufriera el peligro y el riesgo de ser ni siquiera tocado. Mire el ejemplo que pone el Señor si la palabra de Dios es perfecta. Esa gallina te brincaban a comete vivo. A comete vivo. ¿Te han visto videos en YouTube como hay gallinas y pollo que le brincan a la gente? Así Dios nos defiende cuando estamos bajo su sala. Por eso dice: el que habita el abrigo del Altísimo, pero tiene que estar debajo. Si está afuera, no cuente con esa defensa. Amén. No menospreciéis las profecías. Un pueblo sin profecía hay problema. Porque la profecía, el trabajo de la profecía es edificar la iglesia. Bendito sea el Señor. La profecía es prevenir. Es como un don de prevención. Bendito sea el Señor. Y la iglesia que no tiene profecía, o el cristiano que menosprecia la profecía, fácilmente cae en espíritu de error o en desvío. Porque la profecía es necesaria. Eso era lo que mantenía al pueblo de Israel con un poco de temor cuando bajaba Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel de allá. El pueblo ya estaba temblando. ¿Y qué es lo que trae este hombre? Hay problema. Hay que ver qué es lo que viene. Y acá no le gustaba que le profetizara Micaías, ¿verdad? No gustaba que le profetizara Micaías porque cada vez que le profetizaba le fue un fuetazo. Porque el rey, ¿por qué le bajaba fuetazo? Porque el rey estaba todo el tiempo mal. Mal. Y si tú estás mal, Dios no te puede decir: te voy a prosperar. Si tú estás mal, Dios no te puede decir: largos años te vienen a ti. Si tú estás mal, te viene condenación y Dios te va a reprender y te va a llamar al cambio. Ahora, si tú estás bien, te van a profetizar bien y te van a venir cosas buenas. Bendito sea el Señor. Pero la profecía es esencial en la iglesia. No podemos menospreciar la profecía. No podemos volvernos incrédulos. Bendito sea el Señor. Porque la profecía, cuando viene por el Espíritu Santo, trae palabra para prevención de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y guerra avisada no mata soldado. Bendito sea el Señor. Pero mire qué tan verídica es la palabra. Que mire el texto que le pone debajo acerca de no menospreciéis la profecía. Examinadlo todo
y retener lo bueno. Bendito sea el Señor. No es que usted a todo pajarito cantando que anda diciendo por ahí que Jehová dice, usted le va a creer para que tampoco lo confunda y lo engañe y lo lleve a dar pasos, donde lo lleve a acercarse más a Dios, lo meta de aquí a Japón, de lejos de Dios. Reténgalo todo. Cuando el apóstol Pablo fue predicando, a ver a qué iglesia fue, los fenicenses, no me acuerdo, él fue predicando una palabra. ¿Y qué hacían ellos? Iban y buscaban el rollo a Berea y consultaban si lo que él decía estaba conforme a la palabra. Por eso debemos de retenerlo todo, escucharlo todo, pero retener lo bueno, lo que esté en armonía y cononía con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque cuando esto pasa, el Espíritu confirma y da a entender si la palabra es de parte del profeta de Dios o si no es de Dios. Bendito sea el Señor. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cuándo han escuchado de la armadura de Dios? ¿De quién es la armadura? ¿Usted se la ha puesto? Mire, cuando usted camina con la armadura de Dios, automáticamente usted se abstiene de todo tipo de mal. Pero es importante que usted entienda esto, de que no dice, absteneos de algunos males, o no hagas tanto mal. Es de todo tipo de mal, absolutamente todo, porque es que aquí no hay mezcla. Dios es santo, no un poco santo, ni entre no. Dios es santo. Y las cosas se hacen sencillamente como Él dijo, bendito sea el Señor. No es regular ni intermedio. Es si Dios te dijo que por ahí no dé la vuelta y cruce por ahí. Es que por ahí no. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Bendito sea el Señor. Por eso le dijo bien claro a Salomón, si tú me eres fiel como tu padre, yo estaré contigo todo el tiempo. Crónica de una muerte anunciada. Fíjese que el padre es tan... Yo te voy a hacer tu promesa, pero yo sé lo que tú vas a hacer. Yo sé que tú vas a sufrir tu desvío, pero te lo voy a prevenir. Le profetizó, si tú no te desvías, si tú me eres fiel como tu padre David. Pero lo primero que hizo ese verdugo fue que se casó con una egipcia. Ya ahí comenzó el problema. Y Dios permaneció siendo fiel todo el tiempo, pero no significa que tú andes bien, aunque Dios sea fiel. Dios puede ser fiel contigo, pero no significa que tú estés andando bien. Es un poco como difícil de entender esto. Porque Salomón nunca tuvo guerra, nunca hubo problema internamente, todo fue color de rosa. Pero no anduvo bien, ni estuvo bien. El libro de Proverbios Eclesiastés te lo da a entender de que hubo un arrepentimiento profundo al final de sus días y se dio cuenta que todo lo que hizo fue vanidad de vanidades y correr tras el viento. Hubo un arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La paz es un ingrediente 1A en la vida de nosotros. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque nuestro bienestar y nuestro provenir va a depender mucho de la paz que tengamos. Hay gente que económicamente no tiene nada, pero tienen una paz que viven 100 años. Tranquilo, están en paz. Por ahí otros que lo tienen todo y lo que duran son 60, 65, porque la agonía y la desesperación, la ansiedad, los lleva a que se enfermen y mueran pronto. Pero el Dios de paz, oiga qué cualidad, el Dios de paz. O sea, que si Dios está en mí, yo tengo que tener paz. Porque Él es un Dios de paz. Nos santifique en todo. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oigan algo, tesalonicenses. Ustedes están medio confundidos, pero yo le he puesto aquí la palabra bien claro. Ustedes tenían confusión respecto a los muertos, que si podemos hacer esto, si debemos de dejar de hacer aquello. Entre los tesalonicenses y los gálatas había un ambiente parecido, porque habían costumbres muy parecidas, pero el apóstol se preocupa aquí por ponerle los puntos bien claros de cómo deben ser las cosas. Y les dice,
Procuren que cuando nuestro Señor Jesucristo, ustedes lo que tienen que mantener guardado es su alma, su espíritu y su cuerpo. Preocúpense en esto. Bendito sea su nombre para siempre. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios no es como la fidelidad de nosotros. Él es tan fiel, pero tan fiel, que el apóstol dice, al tal vamos a entregárselo a Satanás para salvar el alma y que se pierda la carne. Fíjese si perderse es tan difícil. No es que usted no se pierde, para que no vaya a decir, pero es que Dios hace hasta lo imposible para que usted se salve. Porque su palabra, hermano, si Dios lo predestina a usted, usted puede, mire, olvídese, son cosas que nada más las saber, pero los predestinados de Él son de Él y nadie se los arrebata, como dijo Jesucristo. Y si usted se pone de cacón y de rebelde, entonces tendrá que ejecutar la mano de Dios para encaminarte y llevarte. Como dicen por ahí que algo que yo no predico, sea por amor o por dolor, pero él te va a permanecer en Él. Bendito sea el Señor. No debemos de preocuparnos por si Cristo viene. No debemos de preocuparnos por si los muertos, son cosas que nosotros lo manejamos. El que murió en Cristo, bienaventurado. Bien. Ahora, el que no murió en Cristo, yo no tengo que decirle nada a usted, porque usted lo sabe. No voy a llover sobre mojado. Ahora, yo debo de preocuparme para que cuando Cristo venga, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu estén irreprensiblemente delante del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.